Bien, hermano, vamos a entrar en esta otra parte del mensaje y nosotros estamos estudiando y predicando durante varios domingos sobre la carta del apóstol Pablo, no se sabe quién fue el que la escribió, sobre la carta de Hebreos, es la carta de Hebreos. Siempre se confunde uno porque hay muchos, la mayoría de las cartas son del apóstol Pablo, pero la carta a los hebreos no la escribió él, hay dudas, algunos dicen que sí, pero no hay seguridad. Entonces, vamos a continuar con esta serie de mensajes expositivos sobre esta carta, que espero sea de mucha bendición para todos nosotros. Ya vamos a la altura del capítulo 11. Nos quedan 2 capítulos más, 12 y 13, y terminamos con la ayuda de Dios y espero que hayan muchas cosas que le hayan ayudado en su vida de fe. Este capítulo 11, como ya saben, habla de la fe y nos explica qué es la fe. Inicia con el versículo 1, que es una definición. Si alguien le pregunta a usted qué es la fe, dele esta. Dice allí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos muchas cosas que están aquí en la palabra. Espero que Dios me dé lo que Él me ha prometido. Ya me dio la vida eterna, pero necesito la consumación de ella en el cielo. Yo creo esto, y por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Estoy convencido, nadie me podrá arrancar de ahí. Y así ha sido la historia, por eso los mártires, los sacrificaban, ellos morían diciendo Jesucristo es mi Salvador. Que diga lo contrario, le decían los torturadores. Él no existe, dígalo. No lo digo, Él vive. Y pase a la hoguera, pues paso a la hoguera, pero Cristo vive. Bueno, y dice allí la convicción de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que Cristo vive. No lo veo, pero Él ha hecho una obra en mi vida y yo lo amo. Y me dirijo a Él todos los días y Él es mi guía. Estoy convencido de lo que no veo. Bueno, eso es fe. Bien, hermanos. De tal manera que este capítulo nos habla entonces de la fe. Porque la vida de un cristiano es una vida de fe de comienzo a fin. Uno comienza a vivir la vida cristiana el día que abre su corazón a Jesús y le dice, Señor, creo en ti, te recibo como mi Salvador personal. Y en ese momento se abre una nueva visión de todo y Cristo viene a nuestro corazón. Ahí comienza la vida cristiana. Es el comienzo y es de fe hasta el fin, hasta que Dios nos llame a su presencia. Y sin fe no hay progreso espiritual, sin fe no hay victoria, sin fe no hay ningún fruto para la gloria de Dios. De tal manera que eso es lo que nos dice este versículo. Bien, pero en el día de hoy nos toca el versículo 30, abramos Hebreos en 11:30, es el versículo que tenemos para hoy. ¿Qué dice allí en el versículo 30? Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Hasta ahí, vamos a dejar ahí por ahora. Mire usted que entre el versículo 29 y el 30, el 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ya conocemos la historia. Dios hizo un milagro para que el pueblo de Israel pasara por el mar en seco, ¿no?
un milagro de Dios. Y luego el 30 dice que después cayeron los muros de Jericó entre el 29 y el 30 y 40 años. Transcurrieron 40 años. A ver, ¿cuál es el asunto? Moisés había muerto después del paso del Mar Rojo. Y el liderazgo lo tomó Josué. Él fue el gran conquistador porque Dios les dio la tierra prometida, Canaán, que estaba al otro lado, pero tenían que conquistarla, tenían que trabajar para tenerla, con la ayuda de Dios desde luego. Entonces, ahí se inicia esto, ¿no? Ahora, también leemos en la Biblia que Dios castigó a una generación entera y los hizo andar 40 años en el desierto y los castigó y muchos no heredaron la tierra prometida por su incredulidad, porque no tuvieron fe. Pero veamos lo que sucedió cuando el pueblo ya pasa el Mar Rojo y llega a los límites de la tierra prometida. Los hebreos, hablemos de los hebreos, porque cuando uno habla de Israel hay como tanto enredo hoy en día, ¿no? Los hebreos están listos para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, después de pasar el Mar Rojo. Pero resulta que encuentran el primer obstáculo, una ciudad antigua famosa que se llamaba Jericó. Ahora es interesante que hoy en día hay mucha información. Si usted entra a la red, ponga Jericó y verá que a ella le aparecen por lo menos 10 conexiones para explicarle un poco. Algunos hablan basura, pero hay otros que sí nos enseñan mucho de la arqueología, de lo que han encontrado de esa ciudad. Pero para que más entendamos, vamos a ir a Josué, que es el libro precisamente que nos habla de este tema, de la conquista de la tierra prometida. Y en Josué 6:1, ¿qué nos dice? Antes del capítulo 6, pues está toda la historia y en Éxodo está toda la historia de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, y luego del paso del Mar Rojo. Y luego en el capítulo 6 dice, ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Es decir, los habitantes de la ciudad, cuando vieron que ese pueblo grande venía con sus ganados, con sus hijos, con sus familias, cerró la ciudad bien, porque recordemos que había muchas invasiones y guerras en ese momento. Dice, nadie entraba ni salía. Nadie entraba ni salía. Ahora, si usted ha leído la Biblia, ha leído que unos días antes de que ellos llegaran frente a esa tremenda ciudad, dicen algunos que tenían unos muros de 9 metros de alto, y después del primer muro había otro muro, y entre muro y muro había una calle por donde pasaban las carrozas. Era una ciudad impresionante, para su tiempo era impresionante, ¿verdad? Entonces, unos días antes Josué había enviado unos espías a Jericó. Les dijo, vaya y examinen la tierra cómo es, porque la vamos a conquistar, y vaya y examinen cómo es la ciudad. Y los espías fueron, examinaron bien. Cuando los cananeos supieron que ellos eran espías, los iban a matar, y fueron y se escondieron, recuerda, donde la prostituta que se llamaba Rahab, ¿verdad?, que los salvó, y luego los descolgó por los muros para que no murieran. Bueno, es una historia interesante. Entonces, ellos regresaron atemorizados,
a Josué y le dijeron, no hay caso. Eso allá es terrible, eso es una ciudad con unos muros impresionantes que va a entrar allá, eso está bien cerrado. Además de eso, también otro problema es que esa gente es muy alta, poderosa. No, es imposible conquistar eso. Eso es inexpugnable. Y esa era la verdad. Entonces el pueblo no tenía armamento para tomarla, pero había que pasar por Jericó. Por eso oraron a Dios y Dios les dijo, no, adelante. Ustedes tienen que seguir adelante. Vayan y rodeen esa ciudad con sus grandes muros. Denle por 7 días una vuelta y el último día todos van a clamar y a gritar y los muros van a caer. Ahí en Josué 6 lo dice en el versículo 2, leamos, lo dice. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Algo imposible. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Los cuernos se usaban para convocar a las multitudes a veces. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Y entonces ese es el relato que dice aquí el Nuevo Testamento, que nos sirve para nosotros, para que entendamos qué es la fe, qué es confiar en Dios. Y la primera cosa que encuentra uno aquí es que los caminos de Dios, en primer lugar, son diferentes a los nuestros. ¿Quién iba a creer que dándole unas vueltas a semejante ciudad con semejantes muros, simplemente por dar unas vueltas iba a caer? Pero cayó. ¿Y qué enseña eso? Que Dios es Dios y que Dios humilla el orgullo humano. Porque la gente allá era bien orgullosa y se creía más que Dios. También otra cosa que se aprende ahí es que Dios hace lo que para nosotros parece imposible. Y Dios en la Biblia siempre hace lo que para uno le parece imposible. Ahora, Dios ha creado las leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad es Dios. Y si yo me boto de un avión sin paracaídas, pues me mato, porque me atrae el globo terráqueo. Lo mismo que pasó con el viaje que acabamos de presenciar a la Luna, ¿no? Toda la ciencia tuvo que ajustarse a las leyes que Dios ha establecido. Pero ¿cuál es el asunto? Que Dios puede sobrepasar esas leyes. Si Él quiere, puede pasar por encima de esas leyes. Recuerden que Jesucristo anduvo sobre las aguas. Y los discípulos dijeron, ¿quién es ese? Es un fantasma. Y Él dijo, no, yo soy. Y caminó sobre las aguas. Porque es que Dios creó las leyes de la naturaleza y Él las puede modificar, las puede alterar. Las leyes de la naturaleza no pueden con Dios porque Él es el creador. Bueno, y otro aspecto es que grandes dificultades y obstáculos hay que enfrentar en la batalla de la fe. La fe es una batalla, dice la Biblia también, ¿no? Cuando uno es de fe. La fe necesita de desafíos que nos amenazan, que nos desaniman, como este caso, ¿no? Pero Dios les dijo, no, vayan adelante, marchen,
porque es que para Dios no hay nada difícil. A Dios no lo asustan unos muros, al pueblo de Hebreos sí. Entonces, nuestro Señor va adelante siempre, pero permite pruebas para probarnos, para educarnos, y son oportunidades para que le glorifiquemos. Y Dios quería darle esta enseñanza al pueblo. Sí, yo les doy esta tierra, la tierra prometida, pero ustedes tienen que conquistarla. Y llegaron ante unos muros terribles. No podemos. Dios les dijo, no, adelante, estoy con ustedes. Es un desafío de fe y ustedes lo van a superar. Y eso sirve mucho para nosotros, ¿no? Porque hay obstáculos hoy en día que todos tenemos como cristianos, grandes obstáculos, ¿no? ¿Cuántos obstáculos ha tenido usted en los últimos meses en su vida personal? Y esos obstáculos que son como muros en nuestra vida, para vencerlos se necesita que confiemos en Dios, primero que todo. No tanto en nosotros mismos, sino primero en Dios, porque Él es el que todo lo puede. De manera que nuestra responsabilidad es ejercitar la fe que Dios nos da. Si usted es verdadero creyente, Dios nos ha dado el don de la fe para que confiemos en Él. Y Él nos va a bendecir si nosotros no dudamos y obedecemos lo que Él nos manda. Y fíjese usted que no todos los hebreos más adelante entraron a la tierra prometida, ¿no? Vamos a mirar, no pierda de vista a Josué, ya regresamos, pero una miradita a Hebreos 3:16. Adelante, Hebreos 3:16. Ponga un dedo ahí y ya regresamos. Pero en Hebreos 3:16 hay algo que se nos dijo y que ya lo vimos, ¿no? Aquí el autor está recordando esto que estamos leyendo. Y él dice lo siguiente, en el 15, Hebreos 3:15 dice, leamos desde el 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El Señor dice que usted tiene que ser firme. Si usted creyó en el Señor, no sea cobarde. O no creyó. Tiene que seguir firme. Y sigue diciendo el 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Provocaron a Dios, lo tentaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Les faltó fe. Volvamos ahora entonces atrás, ¿no? Todo esto es para decirnos que tenemos que confiar en el Señor, porque la fe es práctica también. Pero esa fe tiene algunas características, ¿no? Es lo que nos enseña el relato que estamos viendo. La primera cosa es que la fe es osada. ¿Qué es ser uno osado? Cuando uno dice, uy, es que esa persona sí es osada. Es casi como decir, esa persona sí es atrevida, ¿no? O tiene agallas, es el dicho popular, ¿no? Entonces estamos diciendo que la fe es osada. Y eso fue lo que Dios le dijo a los hebreos. Bueno, vayan adelante, den vueltas. Y hacer eso que Dios les está mandando era bastante peligroso, porque los cananitas desde las alturas de los muros podían lanzarle flechas y lanzas y fuego y exterminarlos. Pero el pueblo avanzó, se aventuraron por la fe. Y esa fe que confía en Dios es la que Dios honra.
La incredulidad nos hace temerosos, pero la fe nos da seguridad y valor. Nos está enseñando este pasaje. Esa fe que es audaz tiene 3 grados. El primero es una fe que recibe lo que Dios le manda, lo que Dios da. Es una fe que reconoce las promesas que Dios tiene para nosotros. Y es una fe que se arriesga. Es una fe osada, como la que tuvo Moisés, ¿no? Que tuvo que confiar, orar a Dios y avanzar. Bueno, en la palabra de Dios vemos que Dios premia esa fe que es confiada y audaz. Y el Señor dice que acudamos a Él con confianza. En la misma carta a los Hebreos se nos dice que debemos de confiar en el Señor y tenemos que decir: Dios es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esa fe no es un salto al vacío. La Biblia no habla de que tener fe es dar un salto al vacío. A ver qué pasa. No, eso no es lo que dice la Biblia. Es bueno mirar bien el salto que vamos a dar. El problema es que si nos quedamos mirando y no saltamos, pues también es malo. Quiere decir eso que uno tiene que evaluar, mirar, orar, confiar en Dios y adelante, con valor. Otro aspecto es que la fe es obediente, ¿no? Es una fe obediente a lo que Dios manda, no a nuestros caprichos. A los hebreos se les dijo que tenían que caminar y caminar alrededor de los muros, y eso pudo parecer ridículo, ¿no? Yo creo que muchos de los hebreos dijeron: pero esto que nos manda nuestro jefe Josué es un poco ridículo, ¿no? ¿Cómo así que damos unas vueltas y vueltas y vueltas por esos muros? ¿Eh? Pero Josué y muchos confiaron en Dios, en su palabra, y obedecieron. Si ellos no obedecen lo que Dios manda, los muros no caen. Y las instrucciones eran precisas y debían ser obedecidas. El número de vueltas, ni más ni menos, las horas específicas. Y es más, tenían que marchar los primeros 6 días en silencio. Solamente gritar cuando Dios les mandó. Y eso sigue lo mismo hoy, porque la obediencia a Dios es absolutamente indispensable para que Dios nos dé a nosotros sus bendiciones hoy. Igual. Y la fe también es disciplinada. Mire usted allá en Josué 6, donde hemos estado leyendo, leamos ahora el versículo 10. En la toma de Jericó, capítulo 6, Josué. En el versículo 10 dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Dios quería que el pueblo estuviera en silencio, callado, marche. Y yo creo que los cananeos dirían: qué gente bien estúpida, ¿qué hacen dando vueltas y en procesión aquí callados? ¿Eso para qué? Pero el Señor lo había mandado y le dijo: hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Y el tema, hermano, de la gran enseñanza aquí es que a veces nosotros necesitamos guardar silencio en vez de estar murmurando y haciendo preguntas. ¿Y por qué? ¿Y esto qué? ¿Y por qué? ¿Y si no hago qué? No. A veces necesitamos es confiar en el Señor, leer su palabra y esperar. Probablemente a Josué le aparecieron muchos consejeros diciéndole: no sea ridículo. Pero Josué fue obediente, ¿verdad? Muy obediente. Eso fue una prueba para ellos, porque se expusieron a la burla y todo eso, pero Dios lo ordenó. Y cuando hacemos lo que Dios manda,
Él hace grandes cosas que nos parecen imposibles. Ese es el tema. Otro es que la fe es paciente, la fe es paciente. Leímos hace un momento en Hebreos 11:30 que dice claramente, por la fe cayeron los muros de Jericó, pero cayeron no el primer día, ni el segundo, sino que tuvieron que marchar y marchar con paciencia cada día hasta el último día que Dios había hecho, que Dios había dicho. ¿Y por qué eso así? Porque Dios probó la paciencia de todos, su fe y su obediencia, para saber si realmente creían en Él o no, para que se dieran cuenta que para Dios no hay nada imposible y que Dios utiliza cualquier método, por inusual que nos parezca, y que la conquista de esas ciudades de la tierra que venía no dependía de la fuerza de ellos, sino de Dios también, de Dios que todo lo puede. Entonces, todo eso es una gran enseñanza en este pasaje. A veces a nosotros nos falta paciencia para esperar, ¿no?, lo que Dios va a hacer. Queremos que Dios nos dé las cosas ya. Los muros de Jericó cayeron en el tiempo preciso de Dios. Dios no es un hombre afanado. Él tiene su tiempo perfecto y sabio para cada cosa. Y eso es lo más difícil a veces para nosotros, ¿no? Porque decimos que creemos, pero no tenemos paciencia para esperar. Y la paciencia es algo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. El Nuevo Testamento dice que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. El cristiano tiene que madurar y crecer y cada día ser más paciente. De pronto, claro, con las cosas buenas, ¿no? Con lo que Dios manda en su palabra. Y otro aspecto y último es que la fe es una fe, la fe nos ayuda a anticiparnos a las cosas. Ahí en Josué 6:20 también dice otra cosa. Josué 6:20. Estamos saltando para no leer todo el pasaje, usted lo puede leer en la casa. Pero aquí en 6:20 dice que cuando llegó el séptimo día, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y tomaron. Ahora viene una parte terrible, ¿no? Los estragos de la guerra. Eso fue terrible. Los estragos de la guerra que nadie quiere. Pero era un mandato de Dios que había que cumplir. Entonces ellos confiaron en Dios, obedecieron sus instrucciones, dieron las vueltas, se anticiparon a la victoria y Jericó cayó. Eso es una fe audaz. Nosotros necesitamos esa fe que obedece, que tiene paciencia, que tiene confianza y que alcanza la victoria que Dios nos da. Ahora es bueno aclarar lo siguiente. Uno no debe confundir la confianza en Dios en la obsesión personal, ¿no? Porque uno no puede tener caprichos y decir, es que Dios me va a dar esto y Dios me va a dar esto y Dios me va a dar esto, como hacen algunas iglesias y creen que es haciendo fuerza que Dios nos concede las cosas, porque son obsesivos a veces. No, los hebreos se lanzaron a la conquista porque ellos confiaron claramente en lo que Dios les había dicho, confiados. Ellos no dieron un salto al vacío. Yo no puedo proponerme a que Dios me dé mis antojos, tengo que buscar la dirección divina. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5:14? Adelante, bien adelante, casi al final de la Biblia, allá con Apocalipsis, allá está
las 3 cartas del apóstol Juan. La primera carta es la que vamos a mirar. Primera de Juan en el capítulo 5. ¿Qué nos dice allá? Primera de Juan 5, 14. ¿Qué nos dice sobre la fe? Cuando le pedimos a Dios alguna cosa, cuando tenemos que vencer algún obstáculo. Dice ahí en Primera de Juan 5, 14, esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo pido conforme a lo que sé que Dios me va a dar, no a mis caprichos. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Los hebreos dijeron, vamos a marchar adelante. Si Dios lo ha dicho es porque es cierto. Creo lo que Dios ha dicho. Vamos para adelante. No es un capricho mío, Dios me mandó. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces, eso permite anticiparnos a las bendiciones cuando uno tiene plena seguridad de la voluntad de Dios. Entonces, habrán situaciones donde uno dice, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, aquí en la Biblia hay muchas cosas, muchas guías, muchos principios de cómo debe uno actuar. Y cuando yo leo en la Biblia sobre algo que Dios dice aquí con claridad, voy para adelante, seguro que me va a ir bien, porque es Dios el que lo ha dicho. Conclusión, hermanos. Como iglesia somos el pueblo de la fe. La fe es un don de Dios. Necesitamos ejercer ese don que Dios nos ha dado. ¿Qué tal uno todo derrotado? No, yo no puedo, no, eso es muy difícil, no, eso es allí, no, eso no, yo no creo, tal vez no, yo no creo. Pues hermano, uno nunca va a lograr nada. La fe es como la de los hebreos, ¿no? Una fe que conquista, que triunfa, que confía en el Señor. Podemos colocarnos enteramente a disposición de nuestro Señor para que seamos instrumentos en sus manos, porque Dios nos quiere usar. Y nada debe detenernos en nuestro avance espiritual. Vamos a tener muchos obstáculos, ¿no? Todos tenemos obstáculos. Usted no sabe qué le va a pasar en unos meses o en un año, en 2 años. Puede suceder en su vida algo que es difícil, pero que usted tiene que superar. ¿Y cómo lo va a superar? Por la fe, confiando en el Señor, ¿no? Nada debe detenerlo en su crecimiento. Los obstáculos pueden ser vencidos por la fe que el Señor nos ha dado. Recuerden que la fe es un don de Dios, algo que Dios nos da. La fe no es lo que la gente cree, ¿no? La fe no es hacer fuerza, ser positivo, todo eso que la gente dice, todo eso es del diablo, hermano. La fe verdadera es la que Dios nos da. El verdadero cristiano no se detiene, ni se deja desviar por los problemas. ¿Qué dice Romanos 8:35 para terminar? Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice lo siguiente, unas preguntas para terminar. 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tribulación es cuando a usted le llega una prueba terrible que lo hace llorar. ¿Lo separará del amor de Cristo? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Cuál de estas cosas lo puede usted apartar del amor de Cristo?
Y el 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, en el caso de los mártires, los que han tenido que morir por ser fieles. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es impresionante, hermano. Qué belleza de pasaje, ¿no es cierto? Para que nosotros confiemos. Entonces, ¿cuál es su mayor obstáculo para obedecer a Dios? ¿Por qué usted no obedece a Dios? Dios dice que usted tiene que perdonar, que Dios tiene que amar, que usted tiene que leer la Biblia, tiene que oír la voz de Dios aquí en la palabra escrita y hacer lo que Dios manda. Y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que lo está impidiendo? Todo lo podemos superar por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay grandes promesas en la Biblia, pero no podemos ser cobardes, ¿no? Como los que llegaron de espiar a Jericó, que llegaron y le dijeron a Josué, no, olvídese, eso es imposible, eso es irrealista. No, nosotros no. Creemos en el Señor. Hay grandes promesas. Hay que ejercer la fe, obedecer al Señor. Debemos estar orando, buscando de la dirección de Él, aquí en la palabra, y buscando la dirección del Espíritu Santo, que habla en nuestros corazones. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por esto. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque por medio de la fe que tú nos has dado podemos vencer todos los obstáculos, todas las pruebas, todos los sufrimientos, todos los dolores, todo lo que sea terrible para nosotros. Ese es el ejemplo que se nos da en el Antiguo Testamento. Padre Celestial, perdónanos si hemos sido débiles, cobardes, asustadizos, si hemos dudado, Señor. Ayúdanos a tener esta fe que se nos enseña aquí. Por la fe cayeron los muros de Jericó.